Hola, Teo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? todo muy bien por aquí. ¿Qué tal por ahí? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras luego de esta post-cuarentena allá en España? Bien, bien. Ahora muy bien, ya que se está acabando por fin, ya hay un poco más de libertad y bien, bien. Ahora, ahora mucho mejor. ¿Cómo venías trabajando el tema con los entrenamientos? ¿Mantenías contacto directo con el cuerpo técnico y lo hacías desde casa, quizás? ¿Vía online te daban Sí, sí, las indicaciones? desde el Hércules cada 2 o 3 días nos iban mandando ejercicios para hacer y tal. Y después cada uno lo hacía pues desde su casa como podía, cada quien con sus cosas. Sin duda alguna. Por ahí se conecta Nahuel Ferraresi, un Sí, sí. compañero venezolano con el que compartiste en el No, CF Peralada, ¿no? me dice que hable catalán, le digo, no, no. Un fenómeno, Nahuel. Un abrazo también a la familia Ferraresi. Teo, a ver, un hombre bastante interesante que ha venido sonando en los últimos meses acá en el territorio nacional. Nosotros desde nuestras vitrinas nos hemos encargado de hacerle saber al seguidor venezolano que hay un defensor hispano-venezolano a ver, está dando de qué hablar en suelo español y que tiene un vínculo interesante con Venezuela. No, a ver, vamos a explicarle a la comunidad de Solo Benex, ¿cuál es el vínculo que tiene Teo Quintero con Venezuela? Háblame de tus padres, tengo entendido que los dos son venezolanos. Sí, ¿Cómo sí. ha sido esa crianza? ¿Cómo ha sido esa crianza, ese choque de culturas? A ver, porque naces en Barcelona, pero tienes crianza venezolana. ¿Cómo la han ido manejando desde tu infancia? Sí, sí, o sea, mis dos padres nacieron los dos en Caracas y bueno, vivieron ahí muchísimo tiempo y nada, se vinieron los dos para España y yo nací aquí, pero al final toda mi familia es venezolana, mis tíos, mis abuelos, bueno, y obviamente mis padres. Y aunque yo esté en España, o sea, un montón de tradiciones venezolanas se han mantenido, porque al final en nuestra casa somos venezolanos y comemos arepas, comemos cachapas, hallacas para Navidad, o sea, que todo eso se ¿Al, al, mantiene. ¿Algún plato preferido venezolano, Teo? A ver, a mí las cachapas me encantan. Las cachapas me Buenísimo, encantan. ¿eh? Buenísimo. Sí, sí. No, Paz, sí, dime. sí. No, y además en eso, aquí está creciendo un montón digamos, toda la cultura venezolana de la comida. Aquí en España vas un día por la calle y te encuentras 2 o 3 sitios de comida venezolana seguro. Sí, sin duda alguna cada vez es más amplia la legión de venezolanos en suelo ibérico. Claro. Teo, hablando ya, entrando ya en materia fútbol, ¿ok? Estuve investigando sobre tu carrera, eh, un paso interesante desde las categorías formativas. Tengo entendido que a nivel profesional es tu segunda instancia la llegada al Hércules luego de tu paso por el Peralada, ¿no? Sí, es mi segundo año. O sea, yo estuve en el Girona, en juveniles, después di el salto al filial del Girona, que era el Peralada, y este año, con mi segundo año, digamos, como profesional, estuve en el Hércules de Alicante. Ok, perfecto. Háblame de tu formación. ¿Dónde dio Teo Quintero sus primeros pasos allá en España? Porque, a ver, estamos hablando de los primeros pasos profesionales, pero ¿a qué edad Teo Quintero dice, a ver, estoy para jugar al fútbol, soy bueno para esto? A ver, yo empecé muy pequeño en el equipo de aquí de mi barrio, con no sé si 7, 8 años, y nada, estuve por varios equipos, casi siempre todos de Barcelona, equipos así más o menos normales, hasta que llegué a un club formativo muy importante en Barcelona que se llama Club de Fútbol DAM, en los que estuve 2 años de juvenil hasta que me fichó el Girona. Pero digamos que cuando empezó a ser serio es cuando llegué al Club de Fútbol DAM, que aquí en Cataluña es un club formativo muy importante. Sin duda alguna. Sí, Tienes, entre tus características de juego, hay factores muy interesantes que rodean, a ver, el desempeño de Teo Quintero en la cancha. Eres un defensor central ambidiestro, ¿no? sí, sí, Ambidiestro sí, manejo muy y bien las he dos. estado leyendo mucho. ¿Te gusta salir mucho con la pelota? ¿Eres de esos centrales que les gusta jugar con Sí, el sí, balón al pie? la verdad es casi lo que me gusta más. Y claro, también es una ventaja pues que le dé muy bien con las dos piernas porque muchas veces he jugado también de central derecho, de central izquierdo y al final eso te da un montón de opciones a la hora de salir con el balón y es una gran ventaja.
sin duda alguna. Previo a tu llegada al Hércules, tuviste un paso muy interesante en el CF Peralada, donde tuviste la bonita casualidad de compartir camerinos con un venezolano, Nahuel Ferraresi, quien hace rato estuvo por aquí escribiéndonos. Sí. A ver, ¿habías en alguna, antes de esa oportunidad, habías tenido la oportunidad, valga la redundancia, de compartir camerinos con un venezolano? Pues no, lo más cerca que fue que estaba en la misma liga con Alejandro Marqués y jugamos varias veces en contra, digamos, pero en el mismo equipo nunca había coincidido, fue la primera vez cuando llegó Nahuel el año pasado. ¿Llegaste a tener contacto, una conversación en algún momento con Alejandro? A ver, entendiendo No. ese pequeño vínculo. Solo se enfrentaron en su momento. Nunca llegamos a hablar mucho, en plan, alguna vez saludarse y tal, pero nunca hablamos mucho. De tu paso por el CF Peralada, sí entiendo que hubo cierto acercamiento interesante con Nahuel, que tanto te habló de Venezuela, si influyó, te quiso emocionar de alguna manera en venir, hubo algo de parte de Nahuel ahí. No, obviamente en Peralada sí que además compartiendo posición en el campo y todo, pues nos llevamos bastante bien en el vestuario y bueno, hablábamos mucho también de Venezuela, de un poco todo y sí, con él tuve muy buena relación. Sin duda alguna, bueno, bastante interesante, ¿no? Sí. Uno de los principales motivos por los que nosotros hemos decidido hacer esta conexión es porque queremos que el público te conozca, Teo, y que sepa, como te comenté al inicio de la conexión, que bueno, que hay otro venezolano en España que está dispuesto a dejar en alto los colores de la nuestra. ¿Cómo considera Teo, cuáles considera Teo que son sus principales virtudes en el terreno de juego? A ver, ya sabemos que eres ambidiestro, que te gusta jugar con la pelota al pie. A lo largo de tu carrera, ¿qué propone Teo en la cancha? Vale, pues a ver, aparte de lo que yo destaco mucho, que es digamos, el juego con el balón y el saque balón, obviamente al final soy central y lo importante es defender, ¿no? Entonces, al medir, al ser bastante alto, pues creo que el juego aéreo lo domino muy bien. Y después, yo creo que soy un central que se caracteriza más por, no sé, yo diría el juego limpio, digamos que no soy un central que le guste hacer muchas faltas o que le saquen muchas tarjetas, sino que yo intento siempre jugar como lo más limpio posible, pero de una manera efectiva, obviamente. Y después yo creo que también soy un central bastante rápido y, por ejemplo, balones a la espalda o en situaciones de 1 contra 1, yo creo que ahí se me da bastante bien y es difícil, digamos, superarme. Otro de los factores característicos y bastante interesante es que, a ver, eres un central que puede jugar desde los dos perfiles, sabe tener la pelota al pie y posees una buena estatura. Tienes apenas 21 años de edad y presumes una estampa de 1,90. Entonces, por ahí se hace bastante interesante a la vista de bueno, cualquier entrenador, cualquier equipo que busque solidez en esa zona central, ¿no? Claro. Muchos preguntan acá, algunos preguntan, ¿cuál es el vínculo de Teo Quintero? Recordamos que Teo es nacido en Barcelona, pero de padres venezolanos, nacidos en Caracas para ser más exactos, y por ahí nace el vínculo Teo-Venezuela, porque a ver, ya muchos por ahí comienzan a preguntar sobre ti y tu posibilidad de representar a la selección de Venezuela. Teo, solo para aclarar, ¿en algún momento ha habido algún contacto, así sea mínimo, de la federación o de alguna de las selecciones de Venezuela? No, hasta a día de hoy no ha habido ningún contacto serio, que a mí, personalmente, a mí me encantaría. O sea, al final a mí representar a Venezuela sería algo que me haría muchísima ilusión por toda mi familia y por el sentimiento. Pero nunca, hasta ahora no ha habido ningún contacto. ¿Cuál es, más allá de la selección? Porque, a ver, todo futbolista desea, o uno de sus principales sueños es vestir la camiseta de su país. Que en tu caso sientas que debes representar a Venezuela porque tus papás son venezolanos, porque tienes muy marcada la cultura acá, habla mucho de ti y de lo que sientes por estos colores, ¿no? Sin embargo, hoy eres jugador del Hércules, vienes, como todos, de una breve pausa a causa de esta pandemia que, bueno, ha arrollado todo tipo de actividad en el plano ecuménico. ¿Cómo te preparas para retornar a la cancha, Teo? ¿Cómo han venido hablando? ¿Cuáles son los planes con el club para ir volviendo de a poco?
A ver, yo primero tengo muchísimas ganas de volver a jugar porque creo que desde que tenía 9 años no pasaba tanto tiempo. Y después, pues con el Hércules, la verdad es que no sé muy bien cuándo se va a volver porque en segunda B la liga no se va a acabar, entonces hay que esperar a que empiece la siguiente y aún no se sabe ni cuándo va a empezar, cuáles van a ser los calendarios, ni cuándo va a ser la pretemporada. Entonces, estamos todos a la espera de que nos digan tal día, empieza la pretemporada o... No, de momento no tengo ni idea, la verdad, de cómo se va a hacer. Sin duda alguna. Yo estuve conversando previo a esta conexión unos minutitos con tu padre Hmm. y nosotros, o sea, me cuenta que tienes contrato hasta 2021 con Hércules. Sí, Tienes contrato hasta 2021 con Hércules, pero dependiendo de cómo se vaya dando la cosa, bueno, se puede conseguir algo que siga potenciando tu carrera profesional, pero tenemos entendido que hoy tu mente está metida en Hércules, ¿no? sí. Pensando ya en qué va a pasar de cara al retorno. Sí, sí, yo al final tengo contrato un año más con el Hércules y yo creo que, bueno, si no pasa nada raro debería continuar, pero sí, yo ahora mismo tengo la mente pensada en eso, en que nos digan tal día empieza pretemporada y ya empezar a preparar el año que viene. Teo, una de las cosas que me ha dado más curiosidad y que he aplaudido en parte, sobre todo de tu entorno cercano, de tu padre, para ser más exacto, porque es con quien he tenido la oportunidad de conversar, es ese interés constante de que se hable de ti, de que en Venezuela sepan de Teo Quintero. A ver, ese interés habla mucho de lo que él ha influido en tu carrera como profesional y de lo que ha influido en el hecho de que quiera que representes a la selección de Venezuela. Me imagino esas arengas en la interna hablando padre e hijo donde lo Claro, sueñas, claro. ¿no? Claro, claro. Al final mi padre me ha estado apoyando siempre desde el primer día. Sí, de hecho, fue él quien fue conmigo el primer día a apuntarme a un equipo de fútbol. Y yo creo que a él, o sea, le haría una ilusión increíble todo eso. Y ahí muchas veces lo hemos hablado y al final él siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho como futbolista y bueno, y en la vida en general también. O sea que sería, a él le encantaría, yo creo que más que a nadie. Sin duda alguna, bueno, sí, un compañero de vida que sin duda alguna está listo para pelear cada partido Claro, que claro. venga por delante, ¿no? Es bastante importante siempre el apoyo paternal en esta serie de casos. Teo, para irte conociendo un poco más, Sí. ¿tienes noción sobre varios futbolistas, algún futbolista de la selección de Venezuela que admires en tu posición, que sigas de cerca? ¿Tienes algunos referentes por ahí bien vistos? A ver, ¿qué tan cerca lo manejas en ese sentido? Bueno, yo digamos, la primera vez que o sea, el jugador que cuando yo era pequeño me gustaba más de Venezuela era Arango, porque jugaba ¿Eh? aquí en España y a mí me parecía un jugador muy bueno, que yo siempre admiré mucho de pequeño cuando estaba aquí jugando en Mallorca. Y después de la selección actual, pues en los que me fijo más al final son los centrales, porque es mi posición, me fijo cómo juegan, John Chancellor sobre todo, y bueno, me fijo en ellos sobre todo. ¿Algún referente internacional sacando a Venezuela? ¿Tu ejemplo a seguir en la posición de central? Pues el que me ha gustado más y también porque es el que, digamos, siempre he visto más de cerca es Gerard Piqué, que es el jugador del Barcelona, que además creo que tiene un estilo de juego parecido al mío y además, pues siendo del Barcelona, que al final es el equipo que yo sigo, pues sí, ese siempre ha sido como el referente. Sin duda alguna. Bueno, y es interesante porque cuando me hablas de los centrales que sigues, por lo menos en el caso de Venezuela, John Chancellor, Gerard Piqué, español, que hace vida en el Fútbol Club Barcelona, son jugadores que más o menos manejan tu mismo estirpe, ¿no? Tu misma Claro, estampa, jugadores claro, claro. altos, que saben tener la pelota en el pie, y Sí, quizás por ahí, bueno, podemos tener ya básicamente una idea de lo que puede llegar a ser Teo sí, Quintero o el molde que sigue sí, sí. Teo Quintero a desempeñar en la cancha. Hace unos meses, Teo, el profesor José Peseiro, hoy director técnico de la selección absoluta de Venezuela, fue entrevistado por María Ferro en el canal de Meridiano Televisión y le hablaban de los repatriados, de jugadores como tú, que en su momento pueden llegar a representar los colores de Venezuela. Y el director técnico de Venezuela, José Peseiro, no le cierra la puerta a ninguno de los jugadores que pueden llegar a representar a Venezuela en su momento. De hecho, compartió una lista de jugadores
que sabe que están desempeñando una gran tarea en suelo extranjero, donde muy probablemente esté el nombre de Teo Quintero. A ver, solo el simple hecho de saber que existe la posibilidad de que en algún momento, porque a ver, Teo, la eliminatoria es muy larga, Sí, sí. los retos son largos, es un técnico que viene del fútbol europeo, que prioriza la formación europea, que juega el fútbol ofensivo, quizás por ahí se decante por centrales que tienen mejor uso de la esférica. Entonces, entendiendo que puede que en algún momento se meta mano en el asunto y Teo Quintero forme parte de la órbita Vinotinto, ¿cómo lo manejas? Me imagino que trabajas día tras día simplemente estando listo para ese momento, ¿no? Claro, claro. Yo desde siempre, yo siempre intento trabajar al máximo y obviamente si en algún momento me llamaran, pues yo sé que estaría preparado para hacerlo bien. Al final, yo creo que bueno, y como todos los futbolistas, tú siempre trabajas para estar al máximo y si en algún momento llega una oportunidad para hacer algo, pues ir ahí y sobre todo aprovecharla. Sobre todo aprovecharla y no perder la oportunidad. Teo, y hablando de selecciones, ¿en algún momento te ha contactado alguna de las inferiores de la selección española, por ejemplo, o catalana, en su defecto? No, nunca. No, No. no ha habido contacto de ningún tipo de selecciones hasta ahora. No, nunca ha habido contactos, nunca. Okay. Más allá, a ver, sabemos, bueno, la utilidad que tienes en la zona central, porque eres un central ambidiestro y es una faceta bastante interesante. ¿Hay otra posición del terreno de juego en el que te sientas cómodo? Quizás un caso in extremis en el que, a ver, hay que meter manos en el asunto y bueno, Teo puede jugar acá también. A ver, yo siempre decía que yo era central y que ese era mi sitio, hasta que este año en el Hércules hubo varios partidos que por lesión o por lo que sea, me pusieron de lateral izquierdo y hasta jugué varios partidos de lateral derecho también. O sea, y yo, o sea, realmente lo hice mejor de lo que esperaba. Y casi que al final me convertí un poco también, en ese sentido, un poco más polivalente, porque yo al final siempre era central y este año, un poco por necesidad, me tuvieron que poner ahí en los laterales y obviamente a lo mejor no lo hice tan bien como lo haría de central, pero no, o sea, yo creo que aprendí bastante también y me sirve para que ahora si alguien me dice que tengo que jugar de lateral, yo creo que lo podría hacer. Bueno, un central natural que Sí, puede hacer las veces de lateral. Claro, sí. Lo importante que es, Teo, el factor polivalencia en cuanto al manejo de piernas. El factor de ser ambidiestro, obviamente. Si puedes desempeñarte bien por un carril, puedes hacerlo por el otro porque manejas las dos piernas a la perfección, ¿no? Así que, ojo con eso. Claro. Básicamente, con más rodaje en esa posición opcional, por llamarla así, podrías cubrir toda una saga tú, ¿no? Yo creo que sí, al final. Yo pensé que nunca podría hacerlo, pero este año, por circunstancias que se dieron, pues pasó y hasta, bueno, mira, hasta salió bien, ¿sabes? Porque ahora más o menos puedo decir, sí, puedo jugar en todos los sitios de la defensa. Perfecto. Sí. Háblame un poco, Teo. A ver, tienes un año con el Hércules, ¿no? Sí, tengo otro año todavía. Un Hércules, recordamos a la comunidad, equipo que hace vida en la segunda división B del fútbol español. Sí. ¿Cómo evalúas hasta ahora tu paso por el Hércules? Teo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo crees que ha sido tu desempeño? Bien, no, yo de momento lo valoro muy positivamente. Sí que es verdad que al principio me costó ganar la titularidad y sí, o sea, sobre todo al principio me costó. Después llegó un punto que yo fui cogiendo más confianza también porque al final era un equipo nuevo que yo no conocía y los últimos partidos sí que los acabé jugando todos hasta que llegó digamos, el coronavirus. Pero sí, fue una experiencia muy buena, sobre todo porque yo venía de un filial, que al final un filial a nivel de afición, de repercusión en la prensa y todo, no tiene que ver con un equipo como el Hércules, que tiene una historia tan grande. Entonces, sí que en eso yo o sea, aprendí mucho en, pues eso, estar con la afición, el campo animando, después salir, ruedas de prensa, cosas así, que yo antes pues no estaba muy acostumbrado, la verdad. Teo, y esto es más que todo para que el seguidor se vaya familiarizando un poco más.
con el trabajo que hay detrás de un jugador que hace vida o se forma en Europa, porque a veces olvidamos el gran trabajo que hay detrás, ¿no? ¿Qué le pide un técnico a un jugador joven como tú en la defensa, en los entrenamientos? A ver, ¿qué dotes han intentado potenciar a lo largo de tu carrera en tu posición? A ver, obviamente depende del entrenador y del estilo de juego, pero yo creo que cada vez más a los centrales y a los defensas se les pide como que sean más completos. O sea, a lo mejor ya no basta con ser muy buen defensor, sino que si a lo mejor no tienes buena salida de balón o no manejas bien con los pies, no sirve. Y lo mismo al revés. O sea, yo creo que lo que se está estilando últimamente, sobre todo en la defensa, es lo más completo posible, ¿sabes? Que a lo mejor hace unos años solamente con defender y ya está, ya bastaba. Pero yo creo que ahora se está volviendo todo mucho más exigente y aparte de ser todo muy físico, también se pide pues tener calma con el balón, ser inteligente en el campo, ¿sabes? No solo primero. Sin duda alguna. Bueno, eso habla mucho de cómo ha cambiado el juego a lo largo de los últimos años. Un juego que cada vez es más sistemático y más táctico que otra cosa, ¿no? A veces antes era quizás más por inercia, donde a ver, si un jugador era alto, espigado y salía fuerte con la pelota e iba bien al roce, básicamente tenía el estirpe ya para ser central. Hoy se les pide más pausa, ser más pensante, manejar más los tiempos, y un factor que tú me dices que es bastante importante, el factor polivalencia, y tú lo presumes, ¿no? Entonces, por ahí siempre es importante dejar en claro que hay un trabajo de formación clave detrás de cada jugador, que por lo menos se forma en Europa, como es tu caso, ¿no? Así que, sin duda alguna, una pieza bastante interesante que, ¿por qué no?, puede ser usada próximamente por una de las categorías convocables en la selección de Venezuela. Teo, a ese seguidor que todavía no te conoce, que todavía duda de que quieras representar a Venezuela, ¿qué le dices? No, que a mí me encantaría representar a Venezuela, sobre todo por eso, por lo que te decía antes, por toda la cultura, digamos, que tenemos en nuestra casa y en nuestra familia. O sea, para mí sería pues un gran orgullo. Sería un gran orgullo. Bueno, más claro imposible. ¿Cuánto mide Teo? Pregunta por aquí. 1,90, jugador de 21 años, nacido en Barcelona y actual jugador del Hércules de Alicante, que hace vida en la segunda división B del fútbol español. Teo, ya para ir cerrando esta conversación, primero que todo agradecidísimo contigo por el tiempo que nos has brindado. Gracias a vosotros. Me gustaría bueno, más allá de que ya le dejaste un mensaje al país y que ya quedó más que claro tu interés en representar a Venezuela, y sabemos muy bien que de cara a los venideros retos vas a seguir dando de quedar con el Hércules, y acá en Venezuela se va a seguir sabiendo de ti porque sabes que cuentas además con el apoyo y las vitrinas de Solo Benex. Muchas gracias. ¿Qué palabras le dejas a ese seguidor de Solo Benex que fin de semana tras fin de semana va a seguir de cerca el andar tuyo y que quizás es una vitrina que antes no existía para el futbolista venezolano en el exterior? Bueno, primero muchas gracias a vosotros por la entrevista, que estoy muy agradecido, y nada, pues al seguidor le diría que esté atento porque a lo mejor dentro de poco estoy por allá vistiendo la camiseta de la Vinotinto, o sea que estén preparados. Un grande. Teo, bueno, agradecidísimo contigo por tu tiempo. Sabes que cuentas con nosotros y bueno, esperamos próximamente verte vestido de estos colores. Claro. Bueno. Te mando un abrazo, saludos a la familia, muchísimas gracias. Un abrazo igual. Chao. Chao.